Vamos a tener una palabra de oración para iniciar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres el dador de la vida. Estamos aquí con el objetivo de que nos des sabiduría, discernimiento, conocimiento, que tu Espíritu Santo nos ayudes a explicar y también a comprender estos temas que vamos a estudiar, que son fundamentales para nuestra salud. Bendice a cada uno de los hermanos y a los que no han podido llegar, pues dale la oportunidad de estar presente. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Coloquen su asistencia en me escriben a mi Telegram personal, colocan su asistencia, la palabra presente como mínimo, y entonces ahí le enviaremos el video y el material si lo terminamos hoy. Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con el tema o a seguir con el tema del metabolismo y estamos viendo enfermedades metabólicas y vamos a tocar el tema del sobrepeso y la obesidad. Vamos a ver hasta dónde abarcamos con el tema del sobrepeso y la obesidad. Hay personas nuevas que se están entrando, entonces las preguntas se hacen al final, pueden hacerla en el chat, daremos la clase y después hacemos las preguntas, colocan en el chat o levantan la mano y yo les doy la oportunidad para que puedan expresar su pregunta. Bueno, vamos a compartir entonces la pantalla. Eh, alguno que me pueda responder en el chat si está viendo la... Alguno que me pueda escribir si está viendo la imagen. Bueno, listo, aquí ya respondieron, gracias. Bueno, para estudiar el tema de la obesidad hay un término que también tenemos que analizar, que es el término síndrome metabólico. Síndrome metabólico. Síndrome quiere decir un conjunto de síntomas, de situaciones que se presentan alrededor del metabolismo. Entonces, es la conjunción de varias enfermedades, o sea, el encuentro de varias enfermedades o factores de riesgo en un mismo individuo que aumentan su probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus. Entonces, el encuentro de varias enfermedades o factores de riesgo en un mismo individuo que puede aumentar la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus. Entendiendo un poco o repasando un poco el tema del metabolismo, hay una pregunta interesante, y es: ¿comer bastante abundante engorda? Pareciera obvio la respuesta, ¿no? ¿Comer bastante engorda? Entonces vemos esta foto acá de dos jóvenes
una con un plato abundante y es delgada, su comida habitual, y esta otra comiendo ensaladas y está con sobrepeso. Comer bastante engorda. Eso se debe al metabolismo. Hay gente que tiene un metabolismo acelerado, otros tienen un metabolismo lento. De acuerdo al nivel de metabolismo que tenga, entonces se ve la diferencia. Personas que comen poco y están gordas. Personas que comen bastante y están delgadas siempre. Entonces, el metabolismo, para los hermanos que están entrando nuevo, un pequeño repaso. Metabolismo viene del griego metabole, que significa cambio, y es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo. Entonces, estos complejos procesos interrelacionados unos con otros son la base de la vida a escala molecular y permite las diversas actividades de las células: crecer, reproducirse, mantener su estructura, responder a estímulos y a diferentes procesos. Entonces, una célula que no tenga, no presente un buen metabolismo, lamentablemente no va a funcionar bien. Entonces, en todo proceso de restauración de la enfermedad, nosotros tenemos que restaurar el metabolismo. Sin restaurar el metabolismo, no vamos a poder entonces tener salud, ni las células podrán cumplir su buena función. Para que nuestro cuerpo funcione bien, las células tienen que funcionar bien. Todas las células de nuestro cuerpo, todas las células de cada órgano, de cada tejido, deben estar funcionando adecuadamente y para eso necesita que esté funcionando bien su metabolismo. Por eso hemos estado viendo en este curso de autocuración de ir normalizando ciertos factores para que los procesos de autocuración se activen. Y uno de estos es el metabolismo. Y el metabolismo se divide en dos procesos conjugados, catabolismo y anabolismo. Entonces, las reacciones catabólicas liberan energía y un ejemplo es la glucólisis, ya eso lo hemos estudiado, y es un proceso de degradación de compuestos como la glucosa, cuya reacción resulta en la liberación de la energía retenida en sus enlaces químicos. Entonces vemos aquí el metabolismo. Por un lado está el anabolismo, que son moléculas simples, se unen a través de enlaces y forman grandes moléculas. Y hay absorción de energía en el anabolismo. Se absorbe energía. Y de grandes moléculas se van degradando a moléculas simples o a estructuras simples, formando esas estructuras simples, moléculas simples. Hay liberación de energía porque hay rompimiento de enlace y es lo que se conoce como catabolismo. Esta energía es la que la célula utiliza para poder realizar sus funciones. Y esta otra energía es la que se almacena en las sustancias creadas para poder ejecutar una acción, esas sustancias creadas. El anabolismo es construcción y catabolismo es degradación o fragmentación. Nosotros tenemos varios nutrientes que al ingerir alimentos entran a nuestro cuerpo. De ellos tenemos las proteínas, que serían estas. Tenemos los polisacáridos o carbohidratos o azúcares. Y tenemos los lípidos o grasas. Todos ellos tienen que pasar por procesos metabólicos y al final vamos a obtener energía. Energía que se va a almacenar en ATP o también va a ser utilizado por el cuerpo para las labores normales. Las proteínas se degradan a través del catabolismo en aminoácidos. Y estos aminoácidos en su proceso dejan lo que se conocen como restos
cetoácidos o catoácidos. Estos restos cetoácidos se pueden transformar en ácido pirúvico o estos restos cetoácidos pueden entrar directamente al ciclo de Krebs, que ya lo estudiamos en clases anteriores. Bueno, hablando de esto, pues como estoy diciendo, le estamos preparando. Todavía no lo vamos a comenzar. Voy a comenzar esta semana a tratar de organizar las primeras clases. Lo que pasa es que no me gusta tener algo adelantado para poder ir con calma dando las clases de lo que vamos a denominar como bioquímica aplicada pues al curso, donde vamos a ver temas de química orgánica referente a proteínas, los polisacáridos, los lípidos, por la necesidad de algunos hermanos que quieren tener algunos conceptos básicos de química, ya que nuestro cuerpo es pues es puras reacciones bioquímicas, prácticamente en todos los sentidos. Entonces se necesita ciertos conocimientos para poder entender algunos temas bioquímicos de química orgánica y entonces pues vamos a hacer eso. Ya tengo una lista, siempre está algo larga, bueno, no tanto como el grupo del curso, pero siempre hay, pueden haber unas 20 o no, como unas 3 personas. Si alguna persona se quiere inscribir, simplemente me escribe a mi WhatsApp personal y me dice que quiere estar en la clase de bioquímica. Ahí lo vamos a ampliar. Y ahí le estaré diciendo de pronto en la próxima clase cuándo iniciaremos y dónde el horario. Ojalá ahora que coloquen en su presente los que estén interesados en la clase de bioquímica, me colocan, hermano, a mí me conviene, me toca hacerlo en las noches. No, estoy esperando aquí porque tengo un espacio para dar una clase de agricultura próxima también. Tengo que esperar algún momento hasta el otro año, pues a ver cómo hizo para con otro grupo de hermanos o a nivel personal en mi curso comenzar lo de agricultura. Entonces no he querido meter la clase de bioquímica ahí porque después nos tocaría trasladarlo. Lo de agricultura pues pienso darlo los domingos en las horas de la tarde, o sea, como un día como hoy. Así que nos va a tocar dar la clase de bioquímica entre la semana. Entonces, como sé que hay de diferentes países, eh, es la situación para colocar esa fecha que nos pueda servir. O de pronto un poquito más temprano de la noche, para mí, para que a otros no les quede tan de noche. Entonces, si pueden colocar, hermano, yo estoy interesado, me gustaría, me conviene a estas horas, este día, para ver cómo le conviene a la mayoría. A mí me tocaría escoger prácticamente entre el día martes y el día jueves, más o menos en eso, con más tendencia al día martes, porque los miércoles los hermanos están en la iglesia, los lunes tengo un espacio para dar unas clases de Biblia por ahí con personas que estudio. El día, el día viernes pues también tengo un curso del mensaje de los 3 ángeles y jueves es un día que a veces salgo al pueblo o a la ciudad y puedo llegar tarde y no alcanzar a darle la clase. Entonces, como el más seguro sería como el martes. O si es el jueves, con la posibilidad de que algún jueves no pueda por estar en el viaje. Entonces, le dejo ahí esa información. Bueno, sigamos acá en el tema de las proteínas. Ahora, como ustedes ven, las proteínas se degradan en aminoácidos, de ahí se producen los restos catoácidos y los cuales pueden pasar o convertirse en ácido pirúvico y de ácido pirúvico se transforma, como ya vimos en la clase anterior, en acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs obtenemos formación de energía en ATP.
O estos restos catoácidos entran directamente al ciclo de Krebs para aportar el ATP. O estos restos catoácidos se generan entonces NH3, está vinculado con el amoníaco, o al final tiene que ver mucho con el ácido úrico. En otras partes que vamos a ver más adelante, como exceso de proteína le puede generar a usted mucho ácido úrico y va a tener problemas de tipo articulares, por ejemplo, o niveles altos de ácido úrico en sangre. Esto lo vamos a estudiar en bioquímica un poco más ampliado, más profundo. Solamente ahora por ilustración lo vamos a dejar aquí. Los polisacáridos, que es lo que hemos estudiado mayoritariamente en el curso, acá en este curso. Ya saben que los polisacáridos son unas uniones de varios monosacáridos. A través del catabolismo se forman monosacáridos, varios monosacáridos, ellos pasan a ácido pirúvico, del ácido pirúvico a acetilcoenzima A, entran al ciclo de Krebs y forman ATP. Y tenemos estos otros que son los lípidos o grasas, se degradan o se transforman en ácidos grasos y glicerina, ya que la unión de ácidos grasos y glicerina forman los ácidos grasos, los triglicéridos, por decirlo así también. Los triglicéridos son unión de ácidos grasos y glicerina. Entonces, al descomponerse en ácidos grasos y glicerina, los lípidos, estos ácidos grasos y glicerina se transforman en acetilcoenzima A y automáticamente entran al ciclo de Krebs y se forma ATP, que es la energía. Hay unas reacciones que son reversibles. De acetilcoenzima A se puede formar ácidos grasos y glicerina, y de ácido graso y glicerina se forman triglicéridos, que son grasas, y se almacenan en el cuerpo. Por esa razón, ustedes ven aquí que si yo consumo exceso de polisacáridos, de carbohidratos, al llegar a acetilcoenzima A, se puede ir, si estoy en exceso, entonces coge otra ruta metabólica, se transforman en ácido graso y glicerina, esta acetilcoenzima A, y por consiguiente se forman lípidos o grasas y yo subo de peso. Igualmente, por el lado de las proteínas, también de ácido pirúvico se puede transformar en restos catoácidos y esto se transforman en el ion amonio, de forma también ácido úrico a partir del ion amonio. Y por eso una persona, miren, una persona que está consumiendo fructuosa excesiva, una persona que sea adicta a los jugos comerciales en botella, que son endulzados con fructosa y no con glucosa, esa fructosa puede formarse también en ácido pirúvico y exceso de ácido pirúvico. Un resto coge para este lado y otro resto puede coger, se convierte el ácido pirúvico en resto catoácido y automáticamente el exceso de resto catoácido se transforma en el ion amonio y de ahí automáticamente en ácido úrico. Entonces una persona puede tener artritis gota producto de un exceso de fructosa y no tanto de la fruta, sino de, por ejemplo, el jarabe de maíz, eh, los, los jugos naturales, supuestamente naturales, pero que están ricos en fructosa. Una persona que abuse de eso puede llegar a tener ácido úrico y artritis gota a partir de eso, porque estas son rutas que están interconectadas y los excesos pueden coger hacia ciertos lados de los productos intermedios que se forman generando estas patologías. Bueno, esto es lo que le estaba explicando, un exceso de fructosa, un monosacárido, debido a lo que ya le dije, el incremento de los niveles de ácido úrico causados por la dieta con niveles altos de fructosa es por esta ruta metabólica que se desvía y genera más este tipo de ion amonio y que se va a formar ácido úrico a partir de esto.
Esta otra parte ya la estudiamos, cantidades apropiadas para el gasto energético de los azúcares a través de la glucólisis, forma ácido pirúvico y se forma el acetilcoenzima necesario, sin exceso, entra al ciclo de Krebs y se forma el ATP. Un exceso de azúcares cuando hay requerimientos bajos de gasto de energía, o sea, la persona tiene una vida con bajo nivel de gasto de energía, lo normal, no hace ejercicio, no tiene actividad física fuerte, pero tiene un exceso de azúcares en su alimentación, eh, exceso de productos refinados, exceso de gaseosas, dulces y todo ese conjunto de cosas modernas, alimentación moderna. Entonces, estos azúcares por glucólisis pues forma ácido pirúvico, el ácido pirúvico se forma acetilcoenzima A, la que se necesita entra al ciclo de Krebs y el exceso de acetilcoenzima A formado acá, se transforma en ácidos grasos, como ya lo vimos, y los ácidos grasos pues se introducen en los adipocitos, que son células grasas, y se llenan de triglicéridos y usted comienza a subir de peso. Entonces, una parte se transforma y entra al ciclo de Krebs de la acetilcoenzima A, formando el ATP. Y las grasas, cantidad apropiada de grasas, se forma el ácido graso y la glicerina, de ahí se parte y se forma el acetilcoenzima A, entra al ciclo de Krebs y forma su energía normal. Cantidad apropiada de grasas. Ahora ustedes van a encontrar unas teorías nuevas que enseñan con hasta estudios científicos presentes que decir que no, usted puede comer toda la grasa que quiera en grandes cantidades, que a usted no le pasa nada. Nosotros estamos guiándonos por revelación, así que creemos más esta otra parte, así supuestamente presenten principios o investigaciones supuestas, porque una de las cosas que uno tiene que aprender en este mundo corrupto es que la gente, las grandes empresas farmacéuticas y las grandes empresas alimentarias de la industria alimentaria, todo se maneja como un negocio. Se necesita tener clientes, se necesita tener gente que consuma las cosas. Entonces, cuando se hacen prescripciones de no comer ciertas cosas, pues alguien entra en crisis, porque si no se compran ciertos alimentos, pues eso se va al piso, la economía de esas empresas. Si se dicen que no utilicemos medicamentos químicos, sino cosas naturales, pues esa industria farmacéutica tiene que irse al piso. Y la gente sabe a quién creerle. Y la gente le cree o a Dios, entonces utilizan la religión para hacer sus fines, algunas personas, teniendo en cuenta que la gente le cree a Dios. Y si logra hacer la religión y la gente crea que es Dios el que está hablando, pues le creen. Y por otro lado, a los Dios que le creen, con D minúscula, Dios con D minúscula es a la ciencia, a las investigaciones científicas. Entonces, si manipulamos ciertas cosas con dinero que generen ciertos estudios que digan que tal cosa es buena, la gente cree, simplemente porque hay evidencia científica y eso ya hoy en día ya está manipulado. Es muy fácil manipular con dinero a los científicos. Entonces, tenemos que tener en cuenta también esa parte. No estoy diciendo que todas las evidencias científicas sean manipuladas, pero también hay que tener en cuenta esa parte, darle un punto ahí para eso, para que en nuestras decisiones también pesemos muchas cosas, porque todas las evidencias científicas que digan, que contradigan lo que Dios nos ha revelado, a nosotros nos toca escoger entre lo que Dios dijo y lo que el hombre esté diciendo. Entonces nosotros sabemos que nosotros tenemos que consumir grasas, ¿ya? Grasas insaturadas, grasas saturadas en nuestra alimentación, pero sabemos que tiene que ser en cantidad apropiada. Entonces, exceso de grasa nos va a traer problemas. Entonces, cantidad excesiva de grasa produce esta serie de ácidos grasos y glicerina y también se pueden almacenar en forma de triglicéridos y engordar nosotros.
porque nuestras células de adipocitos se llenan de triglicéridos y comenzamos a subir de peso, no por masa muscular, sino por acumulación de grasa. Entonces, en el síndrome metabólico se presenta el punto donde el individuo tiene la concomitante característica de obesidad central, que es esta. Tenemos que también identificar que es grasa, ¿no? Lo que tenemos acá, porque a veces muchas personas lo que tienen es un intestino distendido, distensión de los intestinos, personas que, tienen estreñimiento, acumulan mucha materia fecal, entonces se crece y están así, pero lo que tienen es materia fecal acumulada. Entonces, realmente hay que hacer una limpieza de colon y ahí automáticamente ver si la persona tiene esa parte es grasa o algunas medidas que vamos a ver más adelante. Entonces, en el síndrome metabólico se presentan estas características de obesidad central localizada en el abdomen y una resistencia a la insulina. Esas son dos características del síndrome metabólico: obesidad central y resistencia a la insulina. Ya nosotros hemos estudiado que la resistencia a la insulina es una resistencia por parte de los receptores de las membranas citoplasmáticas de las células a recibir la insulina. Que la insulina no haga su efecto sobre esas membranas debido a exceso de azúcar, dulces, niveles altos de azúcar que generan que la célula no quiere recibir más dulce porque está atiborrada de dulce. Entonces se resiste a que entre azúcar y produce esa resistencia en esos receptores. Ahora, respecto de los perfiles de la edad de los candidatos a padecer de síndrome metabólico, este ha ido bajando de forma drástica. Si antes se hablaba de pacientes que bordeaban los 50 años, ahora el grupo de riesgo está situado en torno a los 35 años. O sea, el grupo de personas ya de 35 años ya está en riesgo. Muchos son candidatos ya a padecer de síndrome metabólico. Antiguamente era a los 50 años, ahora ya es a los 35 años, ya están con ese riesgo. Porque desde etapas muy tempranas de la vida la persona adopta malos hábitos de alimentación y también escaso ejercicio físico. Cuando están niños y adolescentes, pues están corriendo, están jugando y eso los mantiene en ese nivel. Pero en la medida en que ya van entrando a edades más mayores, dejan de hacer ejercicio y comienza el enlentecimiento del metabolismo. Ahora se proponen 5 consecuencias de ese síndrome metabólico. Y todas esas consecuencias, o todo lo que se ve en el síndrome metabólico, están relacionadas con un mayor riesgo de enfermedades coronarias, cardiopatías isquémicas, disfunción ventricular izquierda y fallo cardíaco. Todas ellas están relacionadas con esto. Entonces, ¿qué es lo que más se ve en el tema del síndrome metabólico? Resistencia a la captación de glucosa mediada por insulina. O sea, la célula no quiere introducir glucosa porque está atiborrada de glucosa en el interior, y al estar atiborrada y bajo los procesos metabólicos de obtención de energía, se generan radicales libres y los radicales libres excesivos generan daño celular. Entonces la célula se protege, provocando que los receptores de insulina no tengan esa capacidad de captación de la insulina para que no abran la puerta y entre más azúcar. Entonces, ese es un punto que está ahí presente en el síndrome metabólico. Intolerancia a la glucosa, ya sabemos por qué, por parte de la célula. Se produce una hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia, ustedes saben, es un aumento de la insulina, que es la hormona que está haciendo
el papel de llave para abrir la puerta para que entre la insulina, para que entre el azúcar. Hay un aumento también de triglicéridos y en las lipoproteínas VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad. También hay una disminución del colesterol tipo HDL, que es el colesterol, la lipoproteína de alta densidad, que entre comillas, pues se tilda como el colesterol bueno. Solo vamos a estudiar el supuesto colesterol bueno y el colesterol malo. Y la realidad es que ellos no son ni buenos ni malos, en el sentido de que si están en sus puntos, hacen su trabajo. Y tenemos el tema de la hipertensión arterial, que está vinculado con el síndrome metabólico. Una persona con obesidad central, hipertensión, disminución del HDL, aumento de triglicéridos y un aumento de la insulina en sangre permanente, resistencia a la insulina. Eso es el cuadro que se presenta en el síndrome metabólico. También puede aparecer con su colesterol también alto. Eso, después que vemos aquí el tema de sobrepeso y obesidad, vamos a ver el tema de colesterol y triglicéridos. Entonces, la causa de este síndrome metabólico, la mayoría de los pacientes tienen una edad considerablemente mayor, son obesos, son sedentarios y tienen cierto grado de resistencia a la insulina. Ya vimos que la resistencia a la insulina juega un papel central en la génesis de este síndrome metabólico. Actualmente la insulinoresistencia se considera como la responsable de la mayor parte de las anomalías presentes en el síndrome metabólico. Este es un dato importante. Actualmente la insulinoresistencia, o sea, la resistencia de la célula a la insulina, se considera como la responsable de la mayor parte de las anomalías presentes en el síndrome metabólico. Y esta insulinoresistencia se debe al exceso de productos azucarados, de productos refinados que nosotros tenemos en nuestra dieta moderna. Fundamentalmente, esta insulinoresistencia está bien vinculada con la hiperglucemia, o sea, exceso de azúcar en sangre, hipertensión arterial. A veces la persona no baja la presión arterial por tener la insulina alta en sangre. Bajando la insulina alta, o sea, disminuyendo la insulinoresistencia, mejora los valores de presión arterial. También está vinculado la insulinoresistencia al aumento en la producción hepática de lipoproteína de baja densidad, lipoproteína de muy baja densidad. Y después vamos a ver que la lipoproteína de muy baja densidad se transforma en lipoproteína de baja densidad. O sea, la lipoproteína de muy baja densidad se transforma en lipoproteína de baja densidad, que es la que se considera como mala cuando sus valores son altos. Y esa es la que determina en mayor escala el tema del colesterol alto. Y pues que se pegan el colesterol en las placas, como forma de placa en las paredes de las arterias. Eso lo vamos a ver un poquito más detallado ya cuando entremos al tema del colesterol. Entonces, esa insulina resistencia genera que el hígado, que es el que produce colesterol, nuestro cuerpo produce el colesterol que ella necesita. Pero esa producción de colesterol por parte del hígado se puede ver alterada por cuando hay insulinoresistencia. O sea que hay insulina alta en sangre. Genera que haya mayor producción de colesterol, el del caso del VLDL o de muy baja densidad, colesterol lipoproteico de muy baja densidad,
hay un aumento en la producción hepática debido a la insulinoresistencia. O sea, en otras palabras, si usted quiere bajar colesterol en sangre, para hacerlo más sencilla, baje los niveles de insulina en sangre, mejore la insulinoresistencia. Y eso se hace con la dieta y se hace bajando los niveles de estrés y otros detalles que ya hemos visto en esto. Pero lo básico es la dieta y el estrés. Bajándole el estrés y manejando el tema de carbohidratos en su dieta, entonces usted va a disminuir la producción hepática de colesterol alto si es que usted está produciendo mucho colesterol. De ahí que muchas personas veganas pueden llegar a tener colesterol alto a través de un elemento dietario, de la dieta. Hay hermanos que son veganos, pero son veganos refinados. Entonces, los hermanos refinados son los que comen puros productos refinados. No comen carne, ni huevos, ni leche, ni queso. Comen granos, vegetales, ensaladas, frutas, pero su base es productos refinados. Arroz blanco, pastas blancas, promasas, harinas blancas. Todo ese conjunto de cosas son su base de la dieta. Entonces, eso aumentan los niveles de insulina en sangre, aumenta la resistencia a la insulina. Por lo tanto, al haber esta insulinoresistencia, genera un aumento en la producción hepática de lipoproteína de muy baja densidad, generando entonces una transformación, porque aún la insulina alta en sangre transforma en mayor velocidad la VLDL en LDL, que es supuestamente el colesterol malo. Bueno, eso lo vamos a profundizar mucho más en el tema de el colesterol. También la insulinoresistencia se considera como la mayor responsable del aumento de los triglicéridos y también en la estimulación de la proliferación endotelial por acción sobre receptores endoteliales causante del inicio del proceso de la aterosclerosis. La aterosclerosis es el endurecimiento de las arterias provocado por esta estimulación de la proliferación endotelial, debido a que la resistencia a la insulina o la insulina alta en sangre llega a receptores de estas paredes que ustedes ven por acá, estimulando esa proliferación endotelial, provocando que esta pared se endurezca. Y entonces se va endureciendo esa pared y eso genera la aterosclerosis, por un lado. Entonces, esta resistencia a la insulina puede ser una alteración genética, un porcentaje hay que dar de probabilidad en esto, o puede ser una alteración adquirida por los hábitos dietarios que uno tiene. Entonces, en términos fisiológicos, la resistencia a la insulina se refiere a una inadecuada captación de la glucosa dependiente de insulina por parte de los tejidos, en especial del hígado, de los músculos y del tejido adiposo. Entonces, aquí hay una gráfica. Ingesta excesiva de carbohidratos, de dulces, de tortas, de cosas dulces, genera una hiperinsulinemia, que es un aumento de la insulina en sangre. Eso genera un sobrepeso o obesidad, y este sobrepeso o obesidad genera una resistencia a la insulina. Entonces, resistencia a la insulina generada por sobrepeso o obesidad, generada por una hiperinsulinemia, y esto fue generado por una ingesta excesiva de carbohidratos. El estrés también afecta. Por otro lado, una dieta que genera una ingesta y producción excesiva de grasas, algunos están diciendo que no, que comer grasas podemos comer todas las que queramos y de cualquier clase y no nos va a pasar nada. Bueno, respetable, pero nosotros creemos que no, que hay que bajarle también a las grasas. Entonces, una ingesta excesiva y producción excesiva de grasa
va a generar esta obesidad y esta obesidad va a generar resistencia a la insulina y pues por ende pues se va a aumentar también la hiperinsulinemia. Se va a generar esto. La causa más relevante de la insulinoresistencia es la ingesta excesiva de carbohidratos y de grasas saturadas, especialmente cereales refinados. Bueno, los tubérculos, si lo comemos excesivo también podemos tener problemas, y grasas de origen animal. Y dependiendo también de la actividad física que usted realiza. Bueno, los azúcares de los cereales refinados son de muy fácil absorción y entran a la sangre en cascada. O sea, esa es la desventaja de estos productos refinados, que ellos entran en cascada, o sea, de una, todos, no poco a poco como hacen los alimentos integrales. El alimento integral va soltando su carbohidrato en su medida normal que se necesita en la sangre, mientras que los azúcares de los cereales refinados entran en cascada porque no se le ha refinado, se le ha quitado los reguladores de la entrada de azúcar en sangre como el cromo, la fibra tiene el cromo, y entonces ahí hay ese tipo de control. Y esa entrada en cascada a la sangre provoca un aumento considerable de azúcar en la sangre, generando la hiperinsulinemia. Entonces, todos estos dulces excesivos que nosotros estamos comiendo pueden estar generando este aumento de insulina en sangre. Ahora, ¿cómo se almacena la grasa en los adipocitos? Los adipocitos son las células grasas que nosotros tenemos. Ellas se pueden hinchar, esa célula atiborrada de triglicéridos. Entonces, nosotros tenemos aquí en nuestra dieta, comemos nuestra dieta y se forman los ácidos grasos libres que vienen en los triglicéridos que comemos. Entonces, cuando ya está en sangre, los ácidos grasos libres, cuando tenemos un exceso de contenido de azúcar en sangre, o sea que comemos bastante carbohidratos, estos ácidos grasos libres deben de entrar pues a almacenarse o son utilizados para la energía a través del ciclo de Krebs, y el sobrante que queda pues se almacenan normal para guardarlo en caso de urgencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hace? A través de la insulina tiene un manejo sobre esta enzima, la sintasa, y esa sintasa es la que controla la entrada de ácidos grasos y formación de triglicéridos a nivel aquí de los adipocitos. Esta sintasa es una sustancia que controla la entrada, el flujo de entrada al adipocito para almacenar las grasas en triglicéridos. Esta es una glicerina y estos son ácidos grasos. Así como ven ustedes aquí, estos son ácidos grasos libres y aquí están los ácidos grasos unidos a una molécula de glicerina y son 3 ácidos grasos, por eso se llama triglicéridos. Tri de 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerina. Se almacenan los triglicéridos en los adipocitos. Este es un adipocito, es una célula grasa. Nosotros tenemos muchas células grasas. Se van atiborrando de triglicéridos. Entonces, un alto contenido de azúcar aumenta la insulina en sangre. Y también tenemos esta lectina, que es otra sustancia. Y esta lectina pues conduce a la disminución de la ingesta de alimentos. O sea, cuando tenemos la lectina bien, se nos disminuye esa ingesta de alimento, el hambre, por decirlo así. También participa en el aumento de gasto de energía, así como la inhibición de síntesis de ácidos grasos. Entonces, esta lectina debe tener un nivel normal. Con el aumento de insulina en sangre, debido, o en otras palabras, a esta hiperinsulinemia, debido a que usted está consumiendo altos alimentos contenidos de azúcares,
Se produce la hiperinsulinemia, generando que la leptina baje sus niveles, y eso hace que se disminuya el gasto de energía, se inhibe la síntesis de ácidos grasos, aumenta la síntesis de ácidos grasos, y entonces esta insulina, junto con esta leptina, pues activa más esta sintasa, que es la que hace que aumente el flujo de ácidos grasos al interior y se formen también los triglicéridos. En otras palabras, más reducidas, exceso de azúcares en la comida generan un aumento de la insulina, y la insulina alta engorda, aumentando el trabajo de la sintasa para que fabrique más triglicéridos y hay un flujo más alto de entrada de ácidos grasos libres a los adipocitos, acumulándose más, y usted engorda, comienza a subir de peso. O sea, se van atiborrando de grasa debido a que aumenta ese flujo de triglicéridos hacia el interior de los adipocitos. Aquí vamos a ver una persona con peso normal. Una persona con peso normal. Nosotros aquí tenemos, de un lado tenemos los adipocitos, está en esta gráfica. De este lado tenemos el páncreas. De este lado tenemos las células normales de nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, y este que tenemos aquí, este cuadro que tenemos aquí es la sangre. En la sangre se ven muchos elementos. Y aquí tenemos la glucosa, el azúcar en sangre. Esta es una persona que tiene azúcar normal en sangre. Todos debemos tener nuestro nivel de glucosa en sangre porque se necesita. Cuando la persona tiene sus niveles normales en sangre, tiene la resistina que es perdón, me pasé. Bueno, la resistina es una sustancia también, hace parte de las adiposinas. Son un conjunto de las adiposinas son un conjunto de proteínas producidas por el tejido adiposo. O sea, el tejido adiposo, los adipocitos, ellos acumulan triglicéridos almacenados ahí para futuras necesidades que no estemos comiendo, y también producen adiposinas. Y dentro de las adiposinas que producen estos adipocitos, estas adiposinas son proteínas. Se destaca la proteína estimuladora de acilación, la TNFA, la interleuquina 6 y la resistina, que es la que vamos a tratar ahora, y la lectina, que ya también la vimos, y la adiponectina, y todas ellas con influencia sobre la sensibilidad a la insulina. Ojo con esto. Todas estas adiposinas que se producen en los adipocitos tienen una influencia sobre la sensibilidad a la insulina. O sea, de la cantidad de adiposinas que pueden estar en sangre, pueden generar que se disminuya la sensibilidad a la insulina. Si están normales, hay sensibilidad normal a la insulina por parte de la célula. Si están altas, generan resistencia a la insulina. Y la cantidad de resistinas, la cantidad de adiposinas que se pueden generar en sangre es debido a la cantidad de grasa que usted tiene. Entre más gordo esté, más adiposina usted genera y más libera sangre. Entonces, esta es una persona normal, con un peso normal, produce su resistina que se necesita, cumple su papel sobre la sensibilidad a la insulina. La persona tiene su glucosa normal, tiene su resistina normal en sangre, su páncreas está funcionando bien, segrega su cantidad normal de insulina, la insulina viaja, llega al receptor de las células de tu cuerpo y encaja bien aquí, se abre la compuerta y va entrando la cantidad de azúcar, el triángulo es el azúcar, la cantidad de azúcar que tu cuerpo necesita. Es una persona normal, vuelve y come y todo el proceso normal, con peso normal la persona. Pero resulta que la persona engordó por X o Y razón. Comenzó a engordar.
se aumentó entonces la cantidad de triglicéridos aumentados en el adipocito, se aumentó la producción de resistina, y aquí vemos ya cómo la resistina se aumenta por el aumento de peso de la persona. Esto genera que haya una resistencia a la insulina, ya el receptor este que tenemos acá no encaja bien ya la insulina, no hace su efecto la insulina. El páncreas sigue segregando insulina porque dice, bueno, no, el azúcar está desbalanceado, toca meter insulina, segrega más insulina. Entonces esta resistencia a la insulina produce entonces el tema de una hiperinsulinemia, un aumento de insulina en sangre, generando con el tiempo diabetes tipo 2. Entonces la resistencia a la insulina al paso del tiempo genera diabetes tipo 2. Entonces esta es la manera como la obesidad puede generar diabetes tipo 2. Y esta insulinoresistencia generada por la obesidad, esta resistencia a la insulina, está vinculada, o insulinoresistencia, tiene como consecuencia la hiperglucemia, o sea, aumento de azúcar en sangre, debido a que no está entrando azúcar a la célula. Está vinculada muy directamente con la hipertensión arterial, está muy vinculada con aumento en el hígado de la producción de triglicéridos y lipoproteína de muy baja densidad, que después se transformará en lipoproteína de baja densidad y es el que se conoce como colesterol malo. Y también está vinculada con la proliferación endotelial, o sea, crecimiento anormal del tejido del endotelio, que es la capa que está cubriendo el interior del vaso sanguíneo de la arteria, y eso es un inicio del proceso de arterioesclerosis, de endurecimiento de las arterias, y más adelante puede producir la formación de un ateroma, que es la acumulación de colesterol ahí. Entonces se inicia principalmente con esta insulinoresistencia. Ahora sí entremos ya al tema de la obesidad. El sobrepeso y obesidad son el quinto factor principal de riesgo de función humana en el mundo. Bueno, estos datos van cambiando al paso del tiempo y cada día va aumentando el dato, ¿no? No es algo fijo, cada vez va aumentando, cada año fallecen por lo menos 0.8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. El sobrepeso es el aumento del peso corporal por encima de un patrón dado. Y para evaluar si una persona presenta sobrepeso, los expertos emplean una fórmula llamada índice de masa corporal, que calcula el nivel de grasa corporal en relación con el peso y la estatura. Entonces, el índice de masa corporal es un índice que utilizan los expertos para determinar si la persona tiene sobrepeso, tiene peso normal o tiene obesidad. Y este índice de masa corporal, ¿qué relaciona? El nivel de grasa en relación con el peso y la estatura. Entonces aquí vemos una persona con el índice de masa corporal cuando tiene peso normal, sobrepeso y obesidad. Se considera un índice de masa corporal normal entre 18.5 a 24.9. Este sería lo que se considera actualmente como un índice de masa corporal normal. La persona no tiene sobrepeso. Ahora, los adultos con un índice de masa corporal de 25 a 29.9 sería este, se considera con sobrepeso. Ya cuando pasa de 30 a 34.9 el índice de masa corporal ya es obeso. De 35 a 39.9 ya es obeso severo.
y obeso mórbido cuando es mayor de 40 el índice de masa corporal. Bueno, hay algunas personas en este grupo pueden tener mucho peso, pero muscular y por lo tanto no tanta grasa, como es el caso de los atletas. Entonces hay que tener en esta parte cierta consideración porque los atletas, aunque una persona puede aparecer con mayor peso, con sobrepeso, podemos decir, su índice de masa corporal puede estar en 25, 26, un ejemplo, y aquí da sobrepeso, pero usted tiene que mirar que no es una persona, un atleta, porque ellos pueden tener un sobrepeso, pero en músculo, no en grasa. Y entonces eso ya no va a tener un problema de salud como tal. El que trae el problema de salud es el sobrepeso que tiene que ver con grasa. Entonces, en estas personas, su peso no representa un aumento asociado del riesgo de problemas de salud. Ahora, los adultos con un índice de masa corporal de 30 a 39.9 se consideran obesos. Entonces, hay obeso y obeso severo. Y con un índice de masa corporal igual o superior a 40, ya extremadamente obeso o obeso mórbido. Cualquier persona con más de 45 kilos de sobrepeso se considera que sufre de obesidad mórbida. Entonces, la Organización Mundial de la Salud define como obesidad cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 30 kilogramos sobre metro al cuadrado. También se considera como signo de obesidad un perímetro abdominal en hombres mayor o igual a 102 centímetros y en mujeres mayor o igual a 88 centímetros. Entonces se toman estas dos medidas, índice de masa corporal y el perímetro abdominal, que es medir con 1 metro. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Y el índice de masa corporal es el peso en kilos, ojo con esto, usted se pesa en kilos, lo divide en altura en metros. Usted se toma su medida en metros y esa altura en metros usted la multiplica por el mismo o la eleva al cuadrado. O sea, le dio, por ejemplo, usted tiene 1,50 m, 1,50 o 1.5 metros, lo multiplica por 1.5 metros y halló la altura elevada al cuadrado. Multiplica su altura en metros 2 veces. 1.5 por 1.5. Un ejemplo, si usted mide 1,50 m. Eso es lo que va aquí abajo. Y el peso en kilo, entonces usted divide el peso en kilos sobre la altura al cuadrado. Y lo que le da, entonces usted va a la tabla y mira el número que le da en cuál de esto está. Ahora, si está por debajo de 18.5, bueno, ya usted tiene delgadez. Entonces, la Organización Mundial de la Salud establece una definición comúnmente en uso con los siguientes valores, acordado en 1997, publicado en el 2000 y ajustado en el 2010, y siempre están variando, ¿no? Siempre se está variando porque a veces los datos, muchas veces los datos que se hacen médicos, se hacen con las personas supuestamente normales que andan en la calle. Pero a veces esa gente está enferma y todos están comiendo lo mismo y tienen ciertos valores supuestamente normales y no sienten síntomas y resulta que con esos valores se hacen, pero no sabemos cuáles son los ideales, porque hay valores normales y valores ideales. Y los valores normales son los que se le hacen a personas supuestamente sanas, pero que están violentando leyes. Y los valores reales son que deben hacer con las personas que no están violentando leyes de salud. Bueno, eso, por eso les digo, es algo que es, por eso a veces varían, ajustan, porque van cambiando las personas. Entonces, el índice de masa corporal menos de 18.5, quiere decir que está por debajo del peso normal. 18.5 a 24.9, peso normal. Y hay varias categorías.
está en sobrepeso, obesidad clase 1, obesidad clase 2, obesidad clase 3, grave o mórbida, y mayor en la presencia de esto, entonces hay una obesidad mórbida. O puedes utilizar también este dato que tenemos aquí, con esto ya nos guiamos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las causas de la obesidad y del sobrepeso? Bueno, ya sabemos que es causado por una acumulación excesiva de grasa corporal y es la causa más frecuente, siendo una condición común, especialmente donde los suministros de alimentos son abundantes y predominan los estilos de vida sedentarios. La persona tiene vida sedentaria, pero el suministro de alimentos es abundante y especialmente en carbohidratos y grasas. El 64% de la población adulta en los Estados Unidos se considera con sobrepeso u obesidad, y este porcentaje ha aumentado durante las últimas 4 décadas. El exceso de peso por acumulación excesiva de grasa ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Con más de 1.000 millones de adultos están excedidos de peso o son obesos. Más de 1.000 millones de adultos. Los aumentos se han observado en todos los grupos de edad, desde niños, adolescentes, ancianos. Entonces, un cuerpo sano requiere una cantidad mínima de grasa para el buen funcionamiento de los sistemas hormonales, de los sistemas reproductivos, el sistema inmunológico. También el aislamiento térmico nos dan calor para soportar frío, como la absorción también de choques para las zonas sensibles y la energía para uso futuro. Todo eso nos da la grasa. Pero la acumulación de grasa de almacenamiento en exceso puede afectar el movimiento, la flexibilidad de la persona, puede alterar la apariencia del cuerpo, y el sobrepeso por aumento de masa muscular se presenta en atletas, sobre todo practicantes del culturismo. Ustedes se pesan y tienen sobrepeso de músculo. Bueno, no quiere decir que ellos no se van a enfermar por la hipertrofia muscular que tienen, también tienen sus efectos con el tiempo. No quiere decir que nosotros tenemos que llegar a esto, pero sí debemos crear masa muscular. Entonces, los que más presentan sobrepeso por aumento de masa muscular son los que practican el practicante del fisicoculturismo. También hay sobrepeso por edema, por retención anormal de líquidos corporales. Hay gente que tiene un sobrepeso es porque tiene puro líquido acumulado y no es tanto grasa. Se presenta como signo frecuente en trastornos del metabolismo y problemas cardiovasculares. Entonces ya vemos que hay sobrepeso por grasa en el cuerpo, sobrepeso por exceso muscular, aumento de masa muscular, y sobrepeso por retención de líquidos corporales. También la persona puede tener sobrepeso. Bueno, el diagnóstico de la sobrepeso o obesidad, hoy en día y también antiguamente, los expertos no se ponen de acuerdo a la hora de determinar con exactitud los valores límites del sobrepeso. El hombre está colocando valores, límites. Yo los doy aquí como una guía, ya, pero siempre están variando a veces los reformando para el tema de los valores. Ya. Así ha pasado con todos los valores a nivel hasta clínico, de analítica. Van pasando los años y ciertos valores en cierto tiempo eran los correctos, después no, que esto no, que hay que bajarlos o subirlos de acuerdo a las circunstancias que van variando. Ahora, como todo el mundo es gordo, entonces ya tienen que ajustarlo. Entonces, sin embargo, a pesar de esta diferencia de colocar, de ponerse de acuerdo todos en cuáles son los valores normales, todos coinciden en que a partir de un determinado margen surgen las primeras consecuencias. Según un estudio realizado en Israel, los hombres que padecen sobrepeso leve, con un índice de masa corporal desde 25 hasta 27, tienen mayor esperanza de vida que aquellos que padecen un sobrepeso superior
a 27. O aquellos que tienen una extrema delgadez. No es que sean delgados, sino una extrema delgadez. A partir de este estudio realizado en 10.000 hombres mayores de 40 años, los investigadores pues llegaron a la conclusión de que el valor límite establecido hasta el momento para el sobrepeso, es decir, el índice de masa corporal, debería ampliarse. Esperen un momento. A mí se me puede ir aquí la señal y no me doy cuenta. Puedo quedar hablando solo. Bueno, ¿cómo conseguir el índice de masa corporal? Ya lo vimos. Aquí hay otra tabla también. Nos ayuda. Y ya vimos que se divide, bueno, el momento de explicarlo era ahora, pero se lo expliqué anteriormente. Se divide el peso en kilos entre la estatura en metros elevada al cuadrado. Ya les expliqué cómo. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso implica un índice de masa corporal igual o superior a 25. Estos índices se dividen de la siguiente manera. Bueno, este es otro dato que les coloqué ahí para guías. Le ponen nombre, adiposidad nivel 1, o sea, obesidad leve de 30 a 34.9, adiposidad nivel 2, obesidad media, adiposidad nivel 3, obesidad mórbida, mayor de 40. Entonces, son tipos de sobrepeso. El peso en sí no es el factor más importante, sino el tejido adiposo, es decir, el porcentaje de grasa acumulado en el cuerpo. Hay personas que tienen huesos gruesos y pesan más. Hay personas que tienen huesos gruesos y tienen masa muscular y pesan más. Entonces, el peso no es el factor importante, no es el factor más importante, sino es el tejido adiposo que se presenta. Por este motivo se discute la importancia del índice de masa corporal como indicador del peso adecuado de cada persona, ya que el porcentaje de grasa, que es el índice cintura-cadera, que ahorita vamos a ver, ICC, que es el índice cintura-cadera, y el contorno de la cintura adquieren cada vez más relevancia. O sea, ya se están apartando un poco de la importancia del índice de masa corporal y se están yendo un poquito más al tema del índice cintura-cadera y del contorno de la cintura. Adquiere cada vez más relevancia. Entonces, nosotros acá pues tratamos de integrar todos esos datos que nos ayuden, como el índice de masa corporal, el índice de cintura y cadera y el contorno de la cintura también. Entonces, resulta que antiguamente, el sobrepeso antiguamente se determinaba mediante el índice de Broca. Y en primer lugar, se calculaba el peso ideal de una persona según su estatura. Y a partir de la diferencia entre el peso real y el peso ideal, se diagnosticaba el sobrepeso o la falta de peso. Entonces, cuando a veces estamos, digamos, se puede utilizar esta fórmula del índice de Broca cuando esté por ahí de urgencia y quiere menos tener una idea si la persona cómo está, lo puede utilizar porque antiguamente se utilizaba. Entonces, el índice de Broca es sencillamente la diferencia entre el peso ideal que debería tener la persona en base a su estatura y el peso real que tiene. Entonces, el peso adecuado o peso ideal debe ser aproximadamente el mismo que el resultado de restar la estatura en centímetros menos 100. ¿Ya? El índice de Broca es igual a la estatura de la persona en centímetros menos 100. Por ejemplo, el ejemplo anterior, una persona mide
1 metro con 50 centímetros, o sea, mide 150 centímetros. 1 metro con 50 centímetros, mide, entonces mide 150 centímetros, usted resta 150 menos 100, da 50. Entonces, ese 50, digámoslo así, sería el peso ideal de la persona. Debería estar pesando en kilos 50 kilos. En la obtención de esta fórmula que vemos aquí, es la estatura en centímetros menos 100. Entonces tendría 150 centímetros menos 100 daría 50 centímetros. Ahorita vamos a utilizar este valor más adelante para decirle cómo se hace. Entonces, actualmente, según los nutricionistas, el método más fiable para valorar los riesgos que provoca el sobrepeso en la salud es medir el contorno de la cintura. Es lo que actualmente los nutricionistas están utilizando un poquito más, es medir el contorno de la cintura. ¿Qué es esto? Entonces, los estudios científicos han determinado que la grasa acumulada en la zona abdominal está directamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares. Repito, la grasa acumulada en la zona abdominal no es tanto la grasa en los brazos, en el pecho o en las piernas, sino la grasa que esté acumulada tanto en hombre como mujer a nivel de la zona abdominal es la que más está relacionada con las enfermedades cardiovasculares. La forma más sencilla de determinar la cantidad de grasa acumulada es, en la zona abdominal, es medir el contorno de la cintura. Entonces, el hecho de tener un contorno de cintura de más de 88 centímetros en las mujeres y más de 102 centímetros en los hombres supone un alto riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Más de 88 centímetros en mujeres y más de 102 centímetros en los hombres. Entonces, el sobrepeso es considerado una enfermedad, ya que no solo afecta el cuerpo, sino también la salud social del paciente. El sobrepeso es un factor de riesgo para la diabetes mellitus, para la hipertensión, para los accidentes cerebrovasculares, entre otros. Bueno, mirando ya un poco más la etiología o el origen del sobrepeso, creo que ya tenemos ideas, pero vamos a repasar las principales causas del sobrepeso por obesidad. Son múltiples, incluyen factores tales como la herencia genética, hay un factor genético, pero a veces es debido, bueno, hay un tema que tengo que prepararles, que es el tema de la epigenética, o sea, el efecto de los pensamientos y de los hábitos de estilo de vida que usted tiene, el impacto que genera en los genes. Yo puedo tener genes de alguna enfermedad, pero si mi estilo de vida es contrario a eso, mis pensamientos son contrarios a eso, no se disparan, o sea, no tienen que dispararse esos genes generando cierta actividad. Entonces, a veces las personas, su genética es porque los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, bisabuelos, ellos tenían un estilo de vida no adecuado y esa tendencia generaba que se disparaban estos elementos de obesidad. Hay que tener en cuenta eso también. Entonces, otra causa, el comportamiento del sistema nervioso, también influye. Una persona con una estimulación constante del sistema nervioso simpático va a tener la tendencia a subir de peso. En otras palabras, una persona que mantiene un estrés constante, estrés, esa persona tiene tendencia a subir de sobrepeso. Tenemos factores endocrinos, factores metabólicos, el tipo o estilo de vida que se lleve, todo eso están vinculados en las causas de la obesidad. Entre los factores genéticos
Y las alteraciones del metabolismo, como ya les he dicho, lo adelanté. La herencia tiene un papel importante, tanto que de padres obesos el riesgo de sufrir obesidad para un niño es 10 veces superior a lo normal. En parte debido a la tendencia metabólica de acumulación de grasa, pero en parte se debe a que los hábitos culturales, alimentarios y sedentarios contribuyen a repetir los patrones de obesidad de padres e hijos. Entonces, a veces los patrones de, de costumbres, de hábitos culturales, alimentarios y sedentarios, los transmiten a los hijos y ellos siguen el proceso y sus genes se disparan para eso. Entonces, el polimorfismo en varios genes que controlan el apetito, el metabolismo y la integración de adipoquinas predisponen a la obesidad, pero las condiciones requieren la disponibilidad de suficiente y posiblemente otros factores para desarrollarse completamente. Entonces, aunque usted tenga el gen ahí, si usted corta el estilo de vida estimulativo para que esos genes se disparen o esos genes hagan expresión, hay una expresión genética de esa información que está en los genes, usted corta eso con su estilo de vida, las posibilidades son mucho más menores. Por otro lado, tenemos el comportamiento del sistema endocrino. ¿Cómo se comporta su sistema endocrino? Bueno, aquí sí hay una un amplio campo para estudiar ya cuando hay trastornos endocrinos del cuerpo. Por ejemplo, personas que sufren enfermedades hormonales o endocrinas. Puede ser solucionado mediante un correcto diagnóstico y tratamiento especializado de esas enfermedades endocrinas que llevan al sobrepeso. Tal es el caso del hipotiroidismo. Una persona con hipotiroidismo tiene tendencia a subir de peso. Tiene que arreglar el hipotiroidismo primero para poder bajar de peso. El síndrome de Cushing, que es este que tenemos aquí, hay un aumento de la hormona cortisol y ese aumento de la hormona cortisol puede generar este síndrome de Cushing. El hipogonadismo, una disminución de las gónadas y la producción de hormonas ahí, lesiones hipotalámicas, o sea, lesiones en el hipotálamo o deficiencia de la hormona de crecimiento también puede generar problemas de obesidad. Entonces la persona tiene que arreglar su problema hormonal primero para poder bajar de peso. Hay afecciones genéticas, pueden ser causante importante en algunas personas, algunos síndromes relacionados como estos que ustedes ven aquí, Prader-Willi, Bardet-Biedl, este que tenemos acá, Alström, Cohen, son síndromes de igual manera vinculados también a algunas enfermedades endocrinas que conducen al sobrepeso, pero ya tienen una afección genética ahí de esa enfermedad que lo conlleva después a un desorden hormonal y ese desorden hormonal genera que aumente de peso. Pero estos son casos muy más mínimos, ¿no? De este tipo de enfermedades como tal. En el caso del hipotiroidismo, que es el más común que tiene la gente con sobrepeso, bueno, ya nosotros tuvimos un capítulo sobre hipotiroidismo, sobre la tiroides, cuando vimos las enfermedades, bueno, el aspecto del sistema endocrino. Y la tiroides genera una enzima, una hormona que se llama tiroxina. Y esa tiroxina maneja dos cosas, el metabolismo y la temperatura de su cuerpo. Y la tiroxina regula la entrada del oxígeno a las células. Y el oxígeno a las células, su entrada se utiliza para la producción de energía en el ciclo de Krebs, en la mitocondria. Entonces, el cuerpo utiliza muy lento el oxígeno, en el caso del hipotiroidismo, y al utilizar muy lento el oxígeno,
se enlentece el metabolismo y entonces la producción de energía y la quema de energía es muy lenta y ese exceso de energía se almacena en grasa, se transforma en grasa. Entonces, toda energía que no se utiliza se almacena en grasa. Entonces, el metabolismo se lentece, el cuerpo utiliza muy lento el oxígeno, al enlentecerse el metabolismo, el sobrante energético se almacena en grasa y usted aumenta de peso. Eh, bueno, esto ya lo vimos, la T4, hormona de reserva que se produce en la tiroides, la tetrayodotiroxina, a través de las desyodasas se transforma en triyodotiroxina, la cual activa, la cual la T3 es la hormona activa de la tiroides, la que hace el accionar, esta es una hormona de reserva. Las desyodasas son enzimas, las cuales dependen de muchos microelementos, de muchos minerales, vitaminas, y de allí que una buena nutrición es fundamental para que eh, esto funcione. Este tema de la nutrición, bueno, más adelante le diré un testimonio de una persona que tenemos acá, si da resultado lo que le estamos haciendo, aunque se está viendo el resultado, pero quiero dejar ese testimonio más adelante para, para mostrarles si se nos da, porque los resultados se están viendo, reparando con solo nutrientes el cuerpo, las personas salen de ciertas enfermedades que la gente parece que son imposibles. Pero quiero que se nos dé bien con la ayuda de Dios y mostrarles ese testimonio y que Él mismo se los diga de su enfermedad y cómo ya vamos notando, solamente dando una buena alimentación y dando el batido y saliendo del estrés. Bueno, entonces, bueno, esto ya lo vimos, no voy a ampliar mucho sobre este tema de la tiroides o del hipotiroidismo. Lo que quiero decirles es, cuando usted tiene sobrepeso, tiene que analizar si no tiene enfermedades endocrinas y la más común que se presenta, la más común es este tema del hipotiroidismo. Entonces, si no arregla el hipotiroidismo, no va a bajar de peso. Bueno, este es otro tema. Otro punto a nivel hormonal, además de la tiroides, tenemos que ver el manejo de los estrógenos, hormonas más femeninas. Entonces, eh, en el caso del hombre y la mujer, bueno, en el caso de la mujer, en este ejemplo, debe haber un equilibrio de estrógenos y progesterona. El cuerpo produce estrógenos y produce progesterona. Debe haber un equilibrio entre estrógeno y progesterona y usted va a tener su peso normal, descartando otros elementos, ¿no? Descartando que no tiene hipotiroidismo, pero en este caso hay personas con obesidad. Cada caso de obesidad tiene su particularidad. Usted tiene que identificar cuál es la particularidad o de pronto una conjunción de varios factores y el caso es pues más difícil. Pero en el caso de estrógenos, debe haber un equilibrio entre estrógeno y progesterona y la persona tiene un peso normal. ¿Ya? Cuando hay un desbalance, por ejemplo, el exceso de estrógenos, aumentan los estrógenos y disminuyen las progesteronas o simplemente aumentan los estrógenos y hay el desbalance y ocurre que esa misma persona que tenemos acá, con un peso normal, se transforma acá ya con un sobrepeso. Esperen un momento, ya les vengo.
Ya le regreso, hermano. Bueno, hermanos, voy a tratar de terminar porque realmente pues recibí aquí una noticia. Me toca salir prácticamente urgente porque, bueno, nos llega una hermana de Perú y acá tenemos unos problemas con la carretera. Entonces ya, ahorita ya van a cerrar la carretera para hacer unos trabajos y necesito salir a buscar a la hermana. Porque si no, no vamos a poder. Nos toca salir hoy para recibirla mañana. Yo creo que la hermana está hasta en la clase aquí, no sé si estará acá o ya estará haciendo el viaje. Entonces me va a tocar terminar aquí un poquito y despedirme y salir porque nos van a cerrar la carretera. Bueno, le termino acá. Eh, el exceso de glucosa que comemos en nuestra dieta produce una hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia produce un exceso de estrógeno. Cuando hay hiperinsulinemia está relacionado con exceso de estrógeno, porque la insulina es una hormona de construcción, hay mayor construcción de estrógenos y este exceso de estrógeno engorda a la persona por encima de la progesterona. Entonces hay que nivelar esto. ¿Cómo? Disminuyendo el exceso de glucosa para que disminuya la hiperinsulinemia y se normalicen los estrógenos. O aumentando la progesterona. Hay unas personas que utilizan crema de progesterona, se la aplican y esa crema aumenta los niveles de progesterona y se nivela un poco con eso. Pero lo ideal es nivelarlo con la dieta. El otro punto es el estilo de vida como tal. Eh, y esto pues lo vamos a ver en la próxima clase. Vuelvo y le digo, les pido perdón, permiso, porque tengo esa urgencia de, de que nos toca salir hoy para eh, bueno, hacer las labores que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, me toca despedirme y entonces yo les coloco el video hasta donde vamos y en la próxima clase, con la ayuda de Dios, entonces vamos a terminar. Recuerden, coloquen su asistencia para que le llegue el video que estamos grabando. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, que tú eres grande, eres poderoso, eres el dador de la vida. Estamos aquí con el objetivo de agradecer esta oportunidad. También pedimos que nos ayudes en las labores diarias que vamos a realizar. Ayúdanos a interiorizar este conocimiento para poder ponerlo en práctica y así tener una vida más saludable. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.